nube. ¿Ya está? ¿Me queda? Sí, queda ahí en la plataforma y nosotros después lo bajamos de ahí. Ah, ya, yo quedaba en la nube también, pero bueno. Sí, quedó en las nubes. Bueno, muy bien. Este capítulo 51 es bastante bien conocido. ah, los términos, el salmo en sí mismo, las expresiones del salmista, y tiene mucho que aprender de él. Y vamos a leerlo inicialmente todo el capítulo. Quiero invitarlos a que presten mucha atención en las expresiones del salmista. Yo resalté, imprimí el salmo en una hojita y resalté con un color todas las expresiones del salmista donde él pide al Señor en medio de su declaración y en medio de su arrepentimiento y en medio de su quizás crisis emocional, y hace muchas peticiones en primera persona, y quiero invitarlos a que presten atención a lo largo de la lectura en cada una de estas expresiones. Versículo 1 del capítulo 51 del libro de los Salmos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Esa expresión del versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Debemos recordar que este capítulo 51, o este salmo, pues, como lo dice en el titular que aparece en nuestras Biblias, al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Después de ese terrible pecado de David, que implicó no solamente una falta, sino otra falta, pecado y algo más grande y más grande, y nos imaginamos por la expresión que hace el salmista, no solo aquí comenzando
el Salmo 51, sino a lo largo de todo el capítulo, la aflicción que había en el corazón de David. Y en este primer versículo del Salmo, él acude a la misericordia de Dios, pidiendo piedad de parte de Dios, reconociendo que Dios es un Dios de misericordia. Y dice en la segunda parte, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Dice en el versículo 2 y 3, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Leí en algún comentario que esta expresión de lávame más y más de mi maldad es como cuando para lavar, limpiar alguna cosa, además de echarle agua y algún detergente, se le da golpes. Me hizo pensar en algo que yo estoy seguro que los menores de 40 no saben de qué estamos hablando, pero las señoras antiguas que cogían las cobijas de la cama, las entorchaban y se echaban la mitad aquí al hombro y la otra mitad le daban contra el lavadero. Yo no sé para qué lo hacían, pero yo veía a mi abuela y creo que a mi mamá también hacer ese tipo de prácticas y algunas otras señoras para limpiar, no sé si para que el detergente tuviera más acción sobre la cobija o sobre la toalla, pero en todo caso es la expresión que está aquí utilizada. De esa forma, el salmista David quiere implorar de parte de Dios que él sea lavado de su maldad. Utiliza aquí en estos dos versículos tres términos: rebeliones, maldad, pecado, y tienen que ver un poco con lo que inicialmente pasó con David. Quizás en un momento de ocio, como ya hemos analizado la historia quizás en algunas otras ocasiones, o la conocemos o la hemos leído en alguna historieta de esas que vienen para niños, o los que pasaron por escuela dominical la escucharon. David en su momento de ocio tiene un mal pensamiento torcido. Eso produce una situación de pecado, de hecho, desde el comienzo, pero su corazón se llena de maldad, una maldad tal que lo lleva a planear algo terrible, que es matar a otro hombre. Antes de eso, pues había el engaño de tratar de traer a Urías y emborracharlo y tratar de como inculparlo, meterle esa culpa a él. Pero esa maldad llenó el corazón de David y produjo pecado tras pecado. Pero me parece interesante que él no hizo lo de Adán y Eva allá en el jardín del Edén. ¿Se acuerdan qué fue lo que hicieron ellos? Eva dijo, la serpiente me dijo, y pues ella me echó ahí una historia y un cuento y yo le creí. Y Adán dijo, pues ella, la señora ya me dijo, y yo pues como ya ella había comido, pues yo también. David aquí pudo haber dicho, no, pues es que yo salí al balcón y esa señora, ¿cómo así? ¿Cómo se le ocurre pasearse por allá, esa señora tan bonita, y ponerse a desfilar por allá? No, la culpa es de ella, o la culpa es del clima, o yo estaba solo, o no conozco, pues no lo dice la narración, las condiciones de él familiarmente, pero de pronto él hubiese podido haberle echado la culpa a cualquier otra cosa. Pero en este momento, en su estado de contrición y de reconocer su pecado, él habla insistentemente en primera persona, reconociendo
su pecado. Alguien dirá, pues de hecho, sí, porque era su pecado, pero la naturaleza del ser humano es buscar culpables alrededor suyo. Es buscar a quien achacarle algo de la culpa que uno pueda tener. Es tratar de esconderse en que jueque. Es que si es alguna dificultad de relaciones interpersonales, es que ella me miró feo, él me miró feo, ella me dijo, él me dijo, ella hizo, ella dejó de hacer. Pero qué importante, hermanos, es reconocer de verdad cada uno de nosotros la culpa que nos corresponde. Y de qué manera eso ensucia nuestro corazón. Él está diciendo, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer esa condición no es fácil para el ser humano. Reconocer que necesitamos ser lavados, limpiados, no es fácil para ninguno de nosotros. Pero hermanos, es una necesidad. Cada uno de quienes estamos aquí tiene algo en su corazón que le avergüenza. Pensamientos malucos, cosas que dice, que ha dicho y que sigue diciendo quizás, acciones. Y necesitamos cada una de esas cosas reconocerlas delante del Señor. Decir, yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Reconocer que en cada paso que damos tendremos siempre una ocasión para hacer lo malo. Piense usted en este momento en la persona que más le inspire espiritualmente. Él es un pecador, esa persona en la que usted está pensando. Parece un, como llamamos nosotros, santo, desde el concepto que hay normalmente de lo que es santo, pero cada uno de esas personas o cada una de esas personas es un pecador. Y por eso cada uno de nosotros delante del Señor tenemos que reconocer nuestra maldad. A veces cada uno de nosotros mismos nos creemos justos. A veces el Señor permite que seamos zarandeados y lleguemos hasta lugares que no deberíamos haber llegado, con el fin de que podamos tener dentro de nosotros ese aguijón que nos abofetee, como dice el apóstol Pablo, para entender que tenemos que ir delante de la presencia del Señor a reconocer nuestra maldad, nuestro pecado, nuestras rebeliones, a entender que delante de nosotros, como dice David, siempre está el pecado. Sigue diciendo en el versículo 4, contra ti solo he pecado. Analizando la historia, pudiéramos decir, venga, pero ¿por qué no menciona a la familia de Urías? ¿Por qué no menciona a toda la familia a su alrededor? A su ejército que él estaba peleando, el ejército que estaba peleando mientras él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Pero finalmente todo concluye en pecar contra Dios.
David reconoce que su pecado es delante de Dios. Dice, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, ¿cuántas veces o qué tan frecuente reconocemos delante del Señor lo malo que hacemos? Hay quienes dicen que no tenemos que ir delante del Señor con el pecado porque el pecado ya ha sido perdonado, los pasados, los presentes y los futuros, y que entonces es para adelante, que no pecar y seguir para adelante, pero sabemos que nuestro pecado ofende al Señor y tenemos que reconocerlo, tenemos que confesarlo, tenemos que ir delante de la presencia del Señor y reconocer que una ofensa contra un hermano es pecado contra Dios, que una murmuración contra un hermano es pecado contra Dios, que una mentira es pecado contra Dios. Y tenemos que ir delante de la presencia del Señor en esta actitud de David. Alguien podrá estar pensando, no, hermano, pero es que él estaba en ese estado de contrición porque lo que había hecho era grave. Pero hermanos, este salmo de una confesión, supongo yo, privada de David, de algo muy íntimo de él, quedó aquí expuesto público en la palabra de Dios con el objetivo de que nosotros reconozcamos que nuestro pecado ofende al Señor, que nuestras faltas, así sean contra una persona, son directamente contra Dios. Y es necesario tener la actitud de David, reconociendo nuestro pecado. Y hermanos, notamos en todo el Salmo que David no, como decimos coloquialmente, no se agarra de nada a decir, uy, Señor, pues es que sí, yo sé que yo soy un ser humano débil, pobrecito de mí, y se sabe que es que yo tengo ese problema, y, Señor, esto. No, él reconoce con toda seguridad, con toda contrición también, sus faltas, su pecado delante de Dios. El versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no le está echando aquí la culpa a la mamá de que, es que ella lo concibió en pecado, o que el papá lo formó en maldad. Está reconociendo su naturaleza de pecado. Claro, el profeta que había venido de parte de Dios lo había confrontado, y en medio de esa confrontación, él estaba ya en ese momento de humillación. No sabemos si en algún momento, si no hubiese pasado así, nunca tendríamos cómo saberlo, si él igual hubiera confesado. Pero en ese momento en el que se encuentra cuando Natán lo confronta, llega a reconocer su naturaleza pecaminosa. Y todos nosotros podemos aplicar este versículo 5. No para escudarnos en eso y decir, venga, es que yo soy así, la naturaleza humana, pobrecito yo. Porque es que, imagínense, traigo ahí de la carga y
el legado del pecado a través de mi mamá, de mi papá. Solamente para reconocer cuán débiles somos. Solamente para entender cuánto necesitamos acudir al Señor. Porque es una realidad que cada uno de nosotros, por muy espiritual que se crea, está expuesto a cometer pecado. Cualquiera de nosotros. Por eso sabiamente la palabra nos muestra que el que piense estar firme, mire que no caiga. Por eso es que es importante todos los consejos que encontramos en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, las cartas del apóstol Pablo, Pedro, Juan, de andar como es digno del Señor, de poner nuestra mirada en las cosas de arriba, de vestirnos de la armadura de Dios. Es en virtud de esta realidad que reconoce David, de que hemos sido formados en maldad. Cuando dice formado en maldad no quiere decir que fue concebido porque los papás estaban borrachos o trabados o por allá quién sabe haciendo qué cosas. No, 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 es la realidad que tenemos como humanos de que el pecado está en cada uno de nosotros. Y hermanos, como ya lo dije y quiero insistir en eso, esto debe movernos a buscar al Señor en la comunión unos con otros, en nuestra comunión íntima, personal con el Señor, porque esta es una realidad que nos ataca en cada segundo de nuestra vida, nuestra naturaleza de pecado. Sigue diciendo David en este salmo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Interesante ese versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Cómo está nuestra intimidad con el Señor? Acudimos al Señor reconociendo cada día todas las cosas que pasan en nuestra vida. Es Él el que quiere conocer la verdad de boca de cada uno de nosotros. Tú amas la verdad en lo íntimo. El apóstol Juan lo dice de otra manera, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, tenemos que ir al Señor permanentemente, cotidianamente. Quizás a veces nuestra maldad, nuestras malas acciones se convierten ya en algo normal y no vamos delante del Señor a reconocerlas. Y esto no es para pecar y rezar y empatar, sino esto es para que, reconociendo delante de Dios el pecado, hacemos ese acto de contrición también y muy seguramente en el momento en que se presente esa posibilidad de decir algo inapropiado, de mentir,
Sabemos que la noche anterior estuvimos confesándolo delante del Señor. Y esta noche voy a volver con lo mismo, a decir, Señor, es que me salí de la ropa y le dije a ese señor, a esa señora, a ese hermano, a esa hermana, esto. Uy, dije esta mentirita. Y al otro día, uy, Señor, volví y dije una mentirita hoy. Y al otro día, uy, Señor, volví y dije, ese acto de ir con la verdad delante del Señor en nuestra intimidad debe ayudarnos a hacer lo correcto. Sigue diciendo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo. La verdad delante del Señor en nuestra intimidad, lo que estoy diciendo, nos lleva a esto, a ser purificados de parte de Dios. El hisopo, en las veces en que es mencionado en el Pentateuco, es una matica que se usaba casi como brocha. Cuando los israelitas salieron de Egipto, con hisopo era con lo que pintaban el dintel de la puerta con sangre. Después se menciona el hisopo en la purificación de los leprosos, usándola con agua, y también cuando el pueblo de Israel tocaba muerto. Entonces la forma de lograr esa purificación era rociando con hisopo. Y hermanos, esas dos formas de uso que están mostradas ahí en la escritura me hace pensar en ese purificarnos con la sangre del Cordero a través del Señor Jesucristo. Después usado con agua, nos hace pensar en la palabra de Dios. ¿Qué mejor forma de ser limpiados que a través de buscar en la palabra de Dios las normas de conducta? ¿Qué tanto estamos estudiando la palabra de Dios? ¿Qué tanto estamos permitiendo que ella haga esa labor de agua limpiadora en la vida de cada uno de nosotros? Decía ya hace un momentico, es importante reconocer delante del Señor, pero es importante ese proceso de purificación, que es obra de Dios, pero que implica la decisión de cada uno de nosotros. Lávame y seré más blanco que la nieve, dice David. Versículos 8 y 9. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. En medio de ese momento tan difícil en el que está David reconociendo su pecado, afligido, después de la confrontación de Natán, avergonzado, porque no sé si recuerdan la historia en medio de la confrontación que le hace el profeta, que lo hace con una historia y le dice, no, resulta que había una vez dos finqueros, y entonces uno de los finqueros, el más rico, recibió una visita y al lado había uno pobre. Y entonces el finquero rico que recibió la visita, pues fue y cogió un animalito del vecino, el único que tenía, no recuerdo si lo dice así, y lo mató y le dio a su visita de lo que le robó al vecino. Dice la narración bíblica que David se encendió en furor y dijo, ese hombre tiene que morir.
Pues Natán le dice, pues ese hombre es su señoría. ¡Qué vergüenza! Y qué momento que lo lleva a David a estar en este momento así tan emotivo, emotivo para él en el sentido de su vergüenza. Y en medio de esa situación, él le dice al Señor, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Cuando vamos delante del Señor con la verdad, confesando nuestro pecado, pidiéndole a Él ser limpiados, estando cada uno de nosotros dispuestos a hacer ese acto de arrepentimiento, que el arrepentirnos es reconocer la falta y dar un giro y alejarnos del pecado. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Produce ese gozo y alegría, y puede ser que ese gozo y alegría al final no implique que todo va a estar bien desde el punto de vista humano. Sabemos que David tuvo que asumir consecuencias en su vida por su pecado, pero el gozo y la alegría de saber que tenía el perdón de Dios y entonces empieza como el proceso de restauración de David. Empieza pidiendo, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Ya había pedido ser limpiado, pero aquí lo que está diciendo es, aunque sabemos que esa es una promesa de Dios, de no acordarse nunca más de nuestros pecados, pero él en medio de su vergüenza dice, ya he pedido que sea limpiado, ya he reconocido mi pecado, Señor, como quien dice, olvide ese pedacito. Versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. La expresión aquí de crea en mí es la misma palabra que se utiliza ya en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando no había absolutamente nada. David está pidiendo aquí un borrón y cuenta nueva. David está pidiendo aquí que Dios ponga en él un corazón limpio, nuevo. Sabemos por la palabra de Dios que cada uno de nosotros hemos sido hechos nuevas creaciones. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y el salmista sigue diciendo, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Hermanos, ¿cuántas veces necesitamos hacer ese alto en el camino? Quizás no hemos llegado a un extremo como el que llegó David, pero siempre hay un momento en el que necesitamos parar y volver a empezar. Es probable que hayamos estado viviendo una vida cristiana mediocre, de solo asistir cuando podamos y ahí de lejitos,
Es probable que en medio de esa tibieza espiritual estemos confundidos, y no confundidos de que no sabemos qué hacer, sino mezclados con el mundo, quizás haciendo cosas que el mundo hace. Y es probable que alguien aquí en esta noche tenga que decir al Señor estas palabras: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. O quizás todos tengamos que hacerlo. Y en ese proceso de inicio de la restauración, dice David, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Empieza pidiendo ser hecho nuevo y ser renovado su espíritu. Esa expresión del versículo 11, como un anhelo de comunión en la presencia del Señor. No me eches de delante de ti, como quiero estar siempre en la presencia tuya. Y que tu Santo Espíritu esté conmigo en ese proceso de restauración. Esto es necesario. El alto en el camino, en el pare y arranque de nuevo con todo, empezando con buena comunión con el Señor. Cada uno de nosotros debemos esforzarnos por nuestra intimidad con el Señor, por nuestra comunión con el Señor. Poder decirlo de esta manera: no me eches de delante de ti, como que quiero estar en todo momento en la presencia tuya, Señor. Podemos decir con toda seguridad, nosotros como creyentes, los que somos creyentes, que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero también sabemos que podemos tener el espíritu contristado. La palabra nos dice: no contristéis al Espíritu. Por nuestra forma de andar, no físicamente hablando, sino en el sentido espiritual. Qué bueno que cada uno de nosotros reflexionemos, interioricemos, pensemos en estos dos versículos, en todo el Salmo, pero especialmente en estos versículos 10 y 11. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esforzarnos por mantener una buena comunión con el Señor. Versículos 12, 13 y 14. Sigue en ese proceso de restauración. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Hermanos, ¿cuántas veces no vemos desde nuestros rostros en adelante perdido el gozo de la salvación? Como que creemos que la vida cristiana es una carga demasiado pesada para nosotros. ¿Cuántas veces no nos encontramos como el apóstol Pedro, avergonzados, quizás en una reunión? ¿Usted es evangélico? No, pues mis papás, ellos asisten allá. Sí, yo a veces me gusta por ahí asistir, pero
siendo creyentes. Hay creyentes a quienes eso les pasa. Alguien dirá, no, es que si hace eso no es creyente. Pedro era discípulo del Señor. Y él dijo, no, yo, con el Galileo, no, ¿cuándo? No, está equivocado. Y dice la palabra que maldijo, ¿no? Que cómo se le ocurre, y no sé si ese maldecir tiene que ver con groserías, malas expresiones, pero la palabra dice, no, se enojó y dijo, no, a mí sáquenme ese, yo no tengo nada que ver con eso. La expresión del salmista aquí es, vuélveme el gozo de tu salvación, que cada uno de nosotros podamos estar en todo momento, no quiere decir carcajeándonos, no quiere decir muertos de la risa a toda hora, pero que sí, como el apóstol Pablo, vivía una vida de gozo aún en las dificultades, en los más oscuros momentos que tuvo que vivir. Era un hombre que tenía gozo. Quizás tenemos que hacer esta oración también nosotros mismos. Señor, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Quizás es por eso que no podemos hacer lo que también está pidiendo David. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. De pronto es por eso que no podemos dar testimonio, porque ni siquiera nosotros estamos expresando ese gozo de la salvación. ¿Cuánto tenemos que aprender, hermanos? Y muchas veces es el pecado en nosotros, la maldad en nosotros, la rebeldía en nosotros, la que hace que tengamos esos momentos oscuros en los cuales desagradamos al Señor. Y otro aspecto en ese proceso de restauración, la alabanza al Señor. Señor, abre mis labios, dice el salmista, y publicará mi boca tu alabanza. Él en su momento de aflicción quizás se encontraba, como a veces pasa cuando tenemos una dificultad, un momento duro, difícil, o una falta que hemos cometido, alguna altercado con alguien, y entonces como que no queremos decir nada. Si vamos a la cena y generalmente participamos con una lectura, ya no quiero cantar, o si estoy predicando, compartiendo, ya no lo quiero hacer, o si salgo a repartir tratados, ya de pronto no me siento bien. Un poco entiendo yo que es lo que estaba sintiendo David aquí. Su aflicción por su pecado, esa carga tan terrible que tenía de todo lo que había hecho, que lo estaba agobiando. Dice, Señor, abre mis labios. Con la libertad que le da el proceso que viene siguiendo de confesar delante del Señor, de arrepentirse, de pedir al Señor ser limpiado, de buscar la comunión con Dios. Dice, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Debemos exaltar el nombre del Señor. Debemos alabarle a Él por lo que Él es. Con nuestras expresiones, con lo que compartimos con otros. En la casa, cantando. En nuestros pensamientos, exaltando el nombre del Señor en cada circunstancia, en cada situación. Dice David, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Alguien dirá, pero ¿cómo así? Sí, los holocaustos estaban mandados, establecidos. Los sacrificios también.
Pero la idea de David la completa en la frase siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. A Saúl le fue dicho cuando venía de su guerra, en la cual se le había dicho que tenía que acabar con todo, y llegó con ganado, dizque para ofrecerlo en sacrificio al Señor. El profeta le dijo: es mejor obedecer antes que los sacrificios. Y David es lo que está expresando. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Por eso es que es tan importante, hermanos, que pensemos en ese ejercicio de ir delante del Señor a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestro pecado, a confesar lo malo que hemos hecho, a pedirle al Señor que nos limpie y que nos ayude cada día a vivir como es digno del Señor, a caminar de esa manera para su honra y su gloria. Y termina versículos 18 y 19. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Estuve pensando en ese versículo 18, como que, ¿qué decir? Termino con el versículo 17 mejor, porque esos versículos 18 no. Pero hermanos, me hizo pensar en la iglesia del Señor, en lo que tiene implicación lo que yo haga o deje de hacer, en lo que tiene implicación mi pecado con el cuerpo del Señor. Está hablando quizás de la implicación que tenía en el pecado de David con su gente, con su ciudad. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Hermanos, qué triste cuando nosotros con nuestras malas acciones le hacemos daño al cuerpo de Cristo. Hacemos daño a la obra del Señor. Qué bueno que cada uno de nosotros también reflexionemos en esto y pensemos de qué manera le podemos pedir al Señor que haga esa obra de edificar los muros de nuestra Jerusalén. Que cada uno de nosotros podamos también ser instrumentos en nuestras asambleas, no de tropiezo, sino de edificación. Que a través del Señor, que es el arquitecto y constructor, se pueda ayudar a que la obra del Señor crezca, pero que estemos implicados cada uno de nosotros. Si alguno de nosotros ha hecho algo, esté torpedeando la obra del Señor, que esté haciendo daño, debe acudir al Señor, debemos acudir al Señor con corazón contrito y humillado. Si hay pecado en la vida de alguno de nosotros,
Debemos ir al Señor. En cada una de nuestras faltas, debemos acudir al Señor y confesarle a Él nuestro pecado, sabiendo que no tiene solamente que ver conmigo. Como leímos ya en los primeros versículos, versículo 4, contra ti, dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pecamos contra Dios. Así nuestro pecado esté directamente enfocado en una persona, pero es contra Dios. Y afecta también a la iglesia del Señor, a la iglesia por la cual se pagó un precio altísimo, y es la sangre del Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a vivir como es digno del Señor, a quitar de en medio de nosotros toda la maldad y el pecado, llevándolo delante del Señor, reconociendo nuestras faltas, confesando nuestro pecado delante del Señor, sabiendo que Él es fiel y justo y que Él nos perdona. Amado Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres Dios todopoderoso, pero también Dios de toda misericordia. Gracias, Señor, porque podemos acudir a ti. Y gracias porque tú